La guerra civil se encuentra en pleno apogeo. El ejército republicano y las milicias de los distintos partidos y sindicatos luchan conjuntamente para frenar el avance de las tropas franquistas. Pese a alguna victoria parcial, los militares sublevados siguen ganando terreno. A cientos de kilómetros en la retaguardia, los guardias de asalto han fracasado en su intento de tomar la Telefónica, que está dirigida por la CNT. Tan solo han podido tomar la planta baja. Los trabajadores se han hecho fuertes con ametralladoras en los pisos superiores. La CNT es, en estos momentos, miembro del Gobierno de la República y de la Generalitat, el Gobierno Autónomo de Cataluña, y continúa teniendo un apoyo mayoritario entre los trabajadores barceloneses que quieren saber qué es lo que está sucediendo. Sin dar tiempo a posicionarse a la CNT y la UGT, los dos sindicatos más importantes, los trabajadores paran las fábricas y declaran la huelga general. Consideran el asalto una provocación y un ataque a las conquistas revolucionarias del 19 de julio. Se dirigen a sus barrios, a las sedes de sus organizaciones, donde se reparten las armas disponibles. Barcelona, acostumbrada a la lucha en sus calles, ve cómo se alzan barricadas por todos sus barrios. Como tantas otras veces, es la forma de defenderlos. Pero nunca antes se habían situado trabajadores a ambos lados. Los militantes del PSUC, representante del estalinismo en Cataluña, se han colocado junto a los guardias de asalto y los Mossos de Escuadra. Frente a ellos se sitúa la gran mayoría de los trabajadores que han salido a la calle. Son sobre todo anarquistas de la CNT y la FAI. Les acompañan los militantes del POUM, Partido Comunista opuesto frontalmente a las políticas de Stalin. Tan solo se están tomando posiciones, pero ya se contabilizan los primeros muertos. Es el comienzo de una guerra civil dentro de la Guerra Civil Española. Nueve meses antes, el ejército español, comandado por los generales Franco y Mola, se había sublevado contra la República. Querían acabar con el orden democrático y con las reivindicaciones del movimiento obrero. Los militares insurrectos tenían un proyecto, Franco lo dijo a sí mismo, de acabar con media España si era preciso. Mola estaba preparando el golpe militar e incluso había hecho un plan de exterminio de todos los enemigos. Leyendo a Mola queda clarísimo. Entonces no estaban por reprimir el movimiento obrero, estaban por exterminarlo. Ya estaba Mussolini, estaba Hitler por medio, ellos habían hecho su propio aprendizaje de la historia fascista.
La mayor parte de la Guardia Civil y de Asalto se había sumado al alzamiento. El gobierno republicano solo podía contar con el movimiento obrero. Entonces se niega a dar armas al pueblo. Tenían más miedo al movimiento revolucionario, al movimiento sindical revolucionario, más que a los militares. Si hubieran dado armas a los trabajadores, hubiera fracasado totalmente, no parcialmente, totalmente. Y es muy conocido donde el movimiento obrero esperaba el apoyo institucional a los republicanos, como en el caso de Sevilla y Zaragoza, acabaron siendo derrotados. Porque este hecho de esperar, aunque sea un día o unas horas, era decisivo. Sin embargo, en la mayor parte de las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, los trabajadores logran frenar el levantamiento con las pocas armas que tienen. Naturalmente, la ineficacia gubernamental acabará provocando un desmoronamiento de las instituciones. El gobierno que ha desbordado, evidentemente, es otra república la que emerge, es el pueblo alzado en armas el que emerge, en donde triunfa, es decir, se impone prácticamente una dinámica de transformación social propia que ya venía desde muy lejos. En Barcelona, esta dinámica de transformación se llevará a cabo a través de los comités de defensa de la CNT. Ellos han asumido y coordinado la mayor parte de la lucha contra el levantamiento. Lo que explica que en el mismo transcurso de la lucha haga una doble transformación de esos comités de defensa, unos en milicias, que son los que los primeros días van a marchar hacia el frente de Aragón, y por otra parte son los que van a formar comités revolucionarios en los barrios. Comités de revolucionarios de barriada, que en parte son los comités de defensa, conjunto con las juventudes libertarias, con gente de la CNT o con otros grupos, el PUM, y que montan estructuras en los barrios de la ciudad, como un comité revolucionario en el cual hay abastos, hay sanidad, milicias, interior, casi montan allí un pequeño estado dentro de la ciudad. Cada barrio es casi independiente. Se formó un comité así, el bar de los federales, y nosotros íbamos a reunirnos allí, pero allí había de todo, anarquistas y de todo, comunistas no creo, pero había del PUM, socialistas, había mucha gente diferente. A medida que van dando noticias de que en Barcelona ha fracasado la sublevación, pues en todos los pueblos, en todas las ciudades, estallan multitud de comités revolucionarios. A ver, el poder revolucionario existe en toda Cataluña, a excepción de algunos pueblos, pero Cataluña entera sí lo que hace es socializar y municipalizar la vida local. De manera que Cataluña es revolucionaria durante un año. Por otro lado, los trabajadores al poco tiempo vuelven al trabajo, pero cuando vuelven, normalmente lo que hacen es hacer una asamblea y a través de esta asamblea colectivizar la empresa y crear un comité, a veces CNT, a veces CNT-UGT, de los dos sindicatos que hay en Barcelona, mayoritariamente la CNT. Esto se hizo ya, el mismo 21 de julio, ya se colectivizaron, por ejemplo, transportes, tranvías, la electricidad, etc. Los servicios
normales de una ciudad, como son la electricidad, el gas, el agua. Todo esto también queda socializado, va en manos de los trabajadores. Colectivizarse significaba que la empresa pasaba de ser de propiedad individual a ser de propiedad colectiva, y que eran los propios trabajadores los que dirigían y gestionaban su empresa. Lo más razonable, la cifra más razonable es que entre un 70 y un 80% de las empresas se colectivizan. La asistencia a las asambleas es bastante mayoritaria, y las asambleas de todos los trabajadores. En las asambleas es donde se deciden las líneas generales de actuación de aquella empresa o aquella agrupación, y donde se eligen a los miembros del Consejo de Economía, que es el órgano que gestiona diariamente, cotidianamente, la vida de la empresa. Y estos comités son los que regularán, diríamos, la parte económica de esta revolución que se está haciendo, que está en marcha, y que será mixta, espontánea, popular. Sí, Barcelona parece la ciudad de las barricadas. Lo que es curioso es ver cómo estas barricadas que se levantan en los primeros días de julio permanecerán durante muchísimos días. En muchos casos aguantarán varios meses. Son el símbolo de la victoria de los trabajadores sobre el ejército, pero también del nuevo poder que asoma en la calle, los comités revolucionarios. Son la herramienta que utilizarán los comités de barrio para establecer su espacio de actuación y también para ejercer su autoridad. Controlarán las entradas y salidas de los barrios y, por extensión, de Barcelona. Digamos que en la noche del 19 de julio el poder está en manos de una federación de barricadas, que son el único poder existente. La CNT se sabe hegemónica de su fuerza, tenía un gran proyecto social que poner en marcha, pero no tenía un proyecto político. Y sea por esta razón o sea porque realmente querían la colaboración con el resto de fuerzas antifascistas, el hecho es que organizan el Comité Central de Milicias Antifascistas. Revolución para la CNT era un hecho. Y ya existió la revolución. La revolución es una cosa que está pasando en la calle, en las fábricas, en el campo. Entonces no vieron necesidad de tener un poder político. Desde la Generalitat van a tratar de recuperar ese poder político para propiciar la reconstrucción del Estado. En esta tarea se van a implicar Esquerra Republicana de Cataluña, el partido del presidente Lluís Companys y, sobre todo, el PSUC.
en todos los sentidos un partido comunista controlado por el URSS, por los asesores soviéticos que estaban y que iban a venir al Estado español. Durante la noche cada bando ha ido tomando posiciones. Los comités de barrio están organizando la resistencia de los trabajadores y su superioridad es tal que todos los barrios están bajo su control. Varios enclaves de las fuerzas del orden se han rendido sin disparar un solo tiro al quedar aislados y rodeados. El centro es el único territorio en disputa. Se mezclan en él las distintas sedes de la CNT y del POUN con los edificios oficiales, comisarías y sedes del PSUC. La CNT ha pedido una tregua a sus militantes mientras negocian la Generalitat. Tras rechazar la propuesta del POUN de formar un frente revolucionario que lidere a los trabajadores, aboga por resolver el conflicto con una sola exigencia: la dimisión de los responsables del asalto a la Telefónica, el conseller de Interior, que pertenece a Esquerra Republicana, y el comisario de policía del PSUC. Pese a que se mantiene la huelga general, algunas tiendas abren. A media mañana, Lluís Companys, presidente de la Generalitat, anuncia que ha confiado la solución del conflicto al conseller de Interior que ordenó el ataque. Los enfrentamientos se extienden por todo Barcelona, pero es en el centro donde son más intensos. Los comités de los barrios se coordinan esperando una orden de los comités superiores de la CNT para marchar conjuntamente sobre el centro. Además de controlar los barrios que lo rodean, tienen en su poder el castillo de Montjuïc. Su ventaja militar es incontestable. Pero la CNT hace un llamamiento a abandonar las armas. Hay una gran confusión y tras unos momentos de incertidumbre, los comités deciden no seguir las órdenes y continuar la lucha, aunque solo de forma defensiva. No atacarán el centro de Barcelona, pero mantendrán sus posiciones. Por la tarde, varias sedes del POUN y de la CNT son atacadas y sus militantes se limitan a defenderlas. A las 5 llegan en avión desde Valencia varios ministros anarquistas con la misión de detener los combates. Se dirigen a la Generalitat para hacer una locución por radio junto con el presidente Companys y varios dirigentes del PSUC instando a dejar las barricadas. La clase trabajadora de Barcelona El 21 de julio, al día siguiente de haber vencido el levantamiento militar,
la CNT decidirá crear el Comité Central de Milicias Antifascistas. Organismos parecidos surgirán en casi todas las regiones: Valencia, Asturias, Málaga, y gracias a la hegemonía que en estos comités tienen las organizaciones obreras, se llevarán a cabo numerosas iniciativas revolucionarias. Será en Cataluña donde mayor impulso recibirán. Y a partir del Comité Central de Milicias se organizan todos los aspectos básicos de la sociedad catalana. Se empiezan a crear una serie de comités, diríamos, oficiales, ya no los de barriada, que podríamos decir que estos son espontáneos, populares. Estos comités oficiales pues son los comités de abastos, el comité de sanidad, el comité de economía. La CNT y el POUM coordinarán estos comités oficiales con los de los barrios y pueblos, haciendo posible una transformación radical de la sociedad. Pese a tener concepciones distintas de cómo debía de ser la revolución, coincidían en considerar la autogestión y el asambleísmo como su base. El Comité Central de Abastos es el primer comité oficial que se crea. La primera función de ese Comité Central de Abastos era la alimentación de las familias de los obreros que habían ido voluntarios a Aragón. Es un tema que quizá a un ejército o desde un punto de vista burgués no tiene ningún interés, pero para un ejército de voluntarios obreros era indispensable. Con este fin nacen los comedores populares, que pronto darán servicio a toda la ciudad, llegando a alimentar a 120.000 personas al día. Para ello, se incautan de espacios que antes eran de uso exclusivo de la burguesía. Esos comités de barrio habían creado en Barcelona toda una red de distribución. Tenían 13 almacenes de alimentación que permitía su distribución en Barcelona. Esos almacenes de barrio primero alimentaban, a través de los comedores populares, alimentaban a los necesitados, a los jubilados, a los enfermos en los hospitales, a las familias de los voluntarios. Surge el Consell d'Economia de Cataluña y lo que se viene a denominar la nueva economía, que se traduce en un pacto por la socialización de la economía catalana. Ese pacto recogía diferentes aspectos y su objetivo final era, de una forma evolutiva, llevar a Cataluña a un grado de revolución social mucho más avanzado que el que había en la Unión Soviética. Quien escribe el programa del Consell de Economía es Andreu Nin del POUM y tiene un programa socialista por la transformación socialista de la economía. En el caso de las colectivizaciones, este programa no hace sino refrendar los avances conseguidos desde las asambleas de trabajadores. No se habían limitado a colectivizar empresas de forma individual, sino que ya desde los primeros días habían empezado a agrupar las empresas de un mismo sector económico. Ya se discutía la forma de socializar 2 años antes de estallar el movimiento. La socialización se lograba cuando todas las empresas de un sector económico quedaban agrupadas en una nueva unidad,
que estaba dirigida y gestionada por una asamblea de todos los trabajadores del sector. Se hizo una enorme asamblea, creo que era el Teatro Goya. Al principio había como unos 3.000 obreros de la madera, pero es que al final del año 37 ya éramos 7.000. Luego había asambleas cada 3 meses, todo lo más, cada 3 meses, y de esta forma continuó hasta el último día que funcionó, que fue cuando entraban los franquistas en Barcelona. El alcance de la socialización en cada uno de los 14 sectores económicos fue muy desigual. En algún sector no se pasó de agrupar un par de empresas, mientras que en otros se alcanzó la socialización completa. No se consiguió llegar a la socialización global de la economía, pero a través de la agrupación de empresas se pudieron conseguir avances y servicios impensables hasta ese momento. Se crearon, eso no existía, los servicios de asistencia y previsión social, que además eran gestionados por los propios trabajadores. Esos servicios que cubrían asistencia médica, farmacéutica y clínica, y también se cubrían las necesidades de los trabajadores que habían dejado de trabajar, o bien temporalmente o bien definitivamente por jubilación o lo que sea. Eso es importante porque en aquel momento no existía esa seguridad social. En esto de los comités de barriada, una de las cuestiones que llevan a realizar es la ocupación de pequeños hospitales privados o de hospitales grandes, ¿no? Que el Hospital de San Pablo era una especie de centro intermedio entre el Estado y cosas privadas, entidades privadas, y lo convierte en público, y le cambia el nombre y le pone Hospital General de Cataluña. A nivel sanitario, lo que se hizo inmediatamente fue empezar a expropiar fincas abandonadas de la parte alta de Barcelona con hermosos jardines, pues para crear nuevos centros destinados a la gente de la clase trabajadora. En muchos lugares, tanto en pueblos de Cataluña, que no habían habido casi nunca médicos, y esto por primera vez reciben atención médica. Por tanto, lo que hacen es, por primera vez en España, socializar la medicina. La medicina ya no está solo al alcance de unos pocos. Y esto se coincide en plena revolución y sobre todo hechos por las bases. En julio se creó CENU, el Consejo de la Escuela Nueva Unificada, que elabora un proyecto radicalmente nuevo de educación desde la escuela maternal hasta la universidad, a partir de proyectos racionalistas. Me acuerdo de esta libertad, de este entusiasmo sobre todo, y este deseo de revolución y esta convicción que estamos haciendo una revolución. Esto lo tenemos dentro. La revolución va a provocar la irrupción de las mujeres en todos los niveles de la vida social y política. Por vez primera se van a organizar en torno a reivindicaciones propias. Se cortarán el pelo, llevarán pantalones y se unirán a las milicias. Será otra revolución para la mentalidad y costumbres del momento a las que tendrán que enfrentarse, incluso dentro de las propias filas revolucionarias. Se llevan a cabo una serie de iniciativas
que parten de unos antecedentes, pero que son nuevas y auténticamente revolucionarias. Hay un proyecto de sociedad nueva, hay proyectos diferentes, o sea, se tiene realmente un proyecto global. Los bailes todos son bailes que fueron socializados, era con música permanente, tanto en las terrazas al aire libre porque era verano, o luego en los bailes que había el Shanghai Dancing, el Venus Sport, Grand Prix, todo el Apolo, y todos estos bailes así populares pues estaban llenos, ¿no? En este sentido hay un proceso revolucionario que queda pues como uno de los más logrados de la historia. La Revolución Española en este punto, en el punto de la autoorganización, se haya mostrado mucho más desarrollada que la rusa. Y eso no hay la menor duda. O sea, el nivel cultural y organizativo de los trabajadores españoles es muy superior a la que tenían los obreros rusos de 1917. La diferencia radica en el punto contrario, en que esa revolución, digamos, es una revolución a medias, puesto que se desarrolla en esos ámbitos, pero no culmina con un cambio de poder. La alternativa revolucionaria estaba en esos comités revolucionarios de barrio y en esos comités revolucionarios locales. Esos comités no tienen la capacidad de coordinarse entre sí y de enfrentarse y de constituirse en gobierno. A finales de septiembre, la CNT se reafirma en su política de colaboración. Disolverá el Comité Central para entrar a formar parte de la Generalitat. El POUM le seguirá, temiendo quedar aislado fuera del gobierno. Hoy solo han salido dos periódicos: Solidaridad Obrera, el órgano de la CNT, y La Batalla, el diario del POUM, que pese a haber sido clausurado ha podido sacar 500 ejemplares de un folleto en el que insta a no abandonar las barricadas y a organizar un frente revolucionario. La Soli pide serenidad, concordia y unidad de acción para volver al trabajo. Cunde el desánimo entre los militantes anarquistas que llegan a quemar su periódico y empiezan a abandonar las barricadas. Tan solo se mantienen en los puntos y esquinas claves. La UGT, que en Cataluña está controlada por el PSUC, trata de romper la huelga y moviliza a sus militantes que ponen en marcha los tranvías, los autobuses y el metro. Los guardias de asalto y los militantes del PSUC recorren las paradas en busca de sospechosos de haber participado en los enfrentamientos. Buscan carnés de la CNT o el POUM. Llegan noticias de que en Tarragona y Tortosa también han sido asaltadas las sedes de la Telefónica por guardias de asalto acompañados de militantes del PSUC. Las barricadas se vuelven a ocupar.
Los combates son más duros que los días anteriores, especialmente en el centro. Las noticias también llegan hasta el frente de Aragón. Varias centurias del POUM se unen a una sección de la columna Durruti para marchar hacia Barcelona. Son unos 1.500 milicianos. La posibilidad de un enfrentamiento abierto entre las fuerzas antifascistas está más cerca que nunca. La guerra civil dentro de la guerra civil. Dos buques de guerra entran en el puerto de Barcelona enviados por el presidente socialista Largo Caballero. Ante esta situación, dirigentes de la CNT y el POUM salen al encuentro de los milicianos para que no continúen su marcha hacia Barcelona. Temiendo una guerra que supondría una rápida victoria franquista, les convencen haciéndoles creer que la lucha en las calles ha concluido. El gobierno de Largo Caballero, sin embargo, envía esa misma tarde 5.000 guardias de asalto que combatían en el frente del Jarama y asume todas las competencias en materia de orden público y de defensa que hasta ese momento estaban en poder de la Generalitat. Hoy puedo afirmar que la casa ha sido rebasada por los acontecimientos. El 5 de septiembre, el socialista Largo Caballero había asumido la presidencia del gobierno con la misión de recomponer el Estado y sus instituciones. Tarea hasta ese momento imposible para los políticos republicanos, desprestigiados ante las bases antifascistas por su actuación frente al levantamiento. Hay unas fuerzas obreras que ya no aceptan el gobierno republicano anterior, entonces aceptan dentro de la República al representante que simbólicamente está más próximo al planteamiento revolucionario. Y verbalmente lo está. ¿Por qué Largo Caballero? Largo Caballero es el dirigente de la izquierda socialista, es una persona que desde el año 33 lleva todo el tiempo haciendo grandes declaraciones en favor de la revolución, que no parece que quiera acabar la revolución. Entonces, claro, esta es la contrarrevolución. Pero ellos obviamente no hablan de contrarrevolución, pero es esto. Entonces, esto toma varias formas, ¿no? Primero, la cuestión de poder político, restablecer la república, las instituciones de la república, los gobiernos municipales, gobiernos regionales. Excepto en Aragón y Cataluña, en el resto de la zona republicana, donde el PSOE es mayoritario, el gobierno no tendrá ningún problema en incorporar los comités locales o los regionales, convirtiéndolos en ayuntamientos y gobernaciones civiles. En octubre, una asamblea de los comités locales aragoneses es convocada para elegir un Consejo de Defensa. Será el gobierno revolucionario de la región y estará dominado por la CNT. Pero el centro político y estratégico de esta revolución seguirá siendo Barcelona. Aquí, la disolución del Comité Central de Milicias Antifascistas y la entrada de la CNT y el POUM en el gobierno autónomo serán claves. Después de constituirse el gobierno de unidad, hay un decreto al mismo tiempo en el que se suprimen todos los comités locales revolucionarios que habían surgido de las jornadas de julio del 36
y se insta a la formación de nuevos ayuntamientos que tienen que tener la misma proporcionalidad de representación política que el gobierno de la Generalitat. Ya no se tiene en cuenta la relación de fuerzas que existe en cada localidad. Que es un desastre para las fuerzas revolucionarias porque significa, mientras que antes en muchos sitios dominaban los revolucionarios, ahora no, porque ahora tiene que estar el SUC, la Izquierda Republicana. En el caso del SUC no existió en muchos sitios fuera de Barcelona, un partido huí de Barcelona. Los comités locales van a oponer una fuerte resistencia a este decreto que significaba su desaparición. Los decretos de disolución de esos comités locales y su sustitución por ayuntamientos frente populistas que se aprueban en octubre, en realidad no van a ser aplicados hasta muy tarde, hasta marzo, abril y normalmente hasta después de mayo. Los comités de barrio de Barcelona seguirán también con su actividad trabajando en los almacenes, comedores, colegios y centros médicos a su cargo. A partir de octubre no solo están los decretos de disolución de los comités locales, sino que está además el decreto de militarización de las milicias. Cuando se crea el gobierno de Largo Caballero, la primera prioridad es montar un ejército convencional. O sea, recuperar el antiguo ejército. Y ello pasa, naturalmente, por sacrificar lo que era el ejército revolucionario, las milicias que habían parado el golpe. Las milicias las organizan las organizaciones obreras en base de voluntarios. Entonces, en la gran mayoría de casos son organizaciones con unas características muy revolucionarias, en el sentido que no hay una jerarquía como un ejército normal, nadie gana más dinero a nadie más, no se saludan, no hay privilegios por los comandantes. Los mandos más bajos, ¿no? Digamos, que sea un cabo, un capitán, están elegidos normalmente por los propios milicianos, hay discusión política, etcétera, etcétera. Está formada por cuadros militantes, voluntariosos y con muchas ganas de hacer cosas, pero que no han hecho su aprendizaje en la lucha armada. Todas las organizaciones establecerán centros de entrenamiento para paliar esta inexperiencia. No será la única deficiencia de unas milicias recién creadas. La falta de un mando único va a provocar que cada organización actúe por su cuenta. La CNT y el PUM, que son las dos organizaciones revolucionarias, reconocen esto rápidamente. Su idea era, si hace falta una centralización, hace falta un ejército más estructurado, en cual las milicias se coordinan con algún tipo de comité de coordinación, pero deben estar basados en voluntarios, en espíritu de las milicias. Las evidentes deficiencias de las milicias fueron utilizadas para provocar su desaparición. Por los partidos del Frente Popular, claro, ellos quieren un ejército regular porque las milicias representan la revolución. Y comienza una campaña de desprestigio de las milicias a todos los niveles para responsabilizarlas de la mala marcha de la guerra. La mayoría, sobre todo los que salieron durante primeros 2 y 3 meses, iban al frente, iban por
vocación, por pasión, por idea, no por nada más. Que encima de dar tu propia vida, que te difamen de esa forma, eso no tiene nombre. Se utiliza a las mujeres para atacar a las milicias, o sea, se va contra las mujeres, se las acusa de que van al frente un poco a buscar marido o sencillamente a ejercer la prostitución, se las acusa de transmitir enfermedades venéreas, de minar la moral de los soldados, etcétera, etcétera. Los que atacaban decían que habían subido pues casi la mayoría de prostitutas, y habían subido algunas, no diré que algunas, también tenían derecho a rebelarse. Yo no sabía quién era y quién no era, no me importaba, era un momento de lucha y lo tomaba tal cual. La disolución de las milicias en un ejército regido por el antiguo código militar monárquico supone un golpe muy duro para los milicianos. El descontento con lo que estaba ocurriendo en los frentes y en la retaguardia es patente. Por la mañana aparecen los cadáveres de los anarquistas italianos Berneri y Barbieri. Habían sido detenidos la tarde anterior cuando se encontraban en la casa que compartían, situada en una zona completamente controlada por las barricadas del PSUC y la UGT. 12 hombres con brazaletes rojos del PSUC se los llevaron y les dispararon a quemarropa a pocas manzanas de allí. Camillo Berneri era uno de los teóricos anarquistas más reconocidos y en sus escritos venía denunciando la postura contrarrevolucionaria del estalinismo tanto dentro como fuera de la URSS. La CNT y la UGT hacen llamamientos conjuntos para acabar la huelga. Los trabajadores se resisten a abandonar las barricadas. Muchos compañeros han caído. Ya se contabilizan más de 400 muertos y miles de heridos. La UGT intenta de nuevo romper la huelga general poniendo en marcha los autobuses y tranvías. El ánimo va decayendo. El único apoyo que se mantiene es el de los amigos de Durruti, un grupo de oposición formado dentro de la CNT y que vuelve a lanzar la idea de formar un frente revolucionario. Los días anteriores, el POUM había mantenido reuniones con ellos de cara a formar este frente que liderase la lucha. No prosperó
era imprescindible la participación de la CNT, que no se sumó. Ahora, el POUM decide seguir los pasos del sindicato confederal y da la orden de abandonar las barricadas, aunque la mayoría de sus militantes no la acatan. El descontento da paso a las protestas. El comité regional de la CNT dimite, aunque 6 horas más tarde da marcha atrás a la decisión. Los amigos de Durruti lanzan un ultimátum a la Generalitat amenazando con tomarla al asalto si no se produce el desarme de los guardias de asalto. Por otro lado, continúan los llamados de la CNT y UGT para el abandono de la lucha y la vuelta al trabajo. En 1937 comenzaba con un nuevo gobierno de la Generalitat. Se había expulsado al POUM a petición del cónsul soviético en Barcelona. Comorera, el líder del PSUC, se convertirá en su figura más importante. Comorera hace un discurso, el Price, en el que ataca brutalmente a esos comités de barrios. Para él, los comités de barrios son el enemigo a abatir. Hay que tener en cuenta que Barcelona y las grandes ciudades republicanas, desde el principio de la guerra, tienen un problema real de abastecimiento. A pesar de que hay comités de abastos que intentan regularlo en los inicios, al final el tema acabará convirtiéndose en un arma política. Entonces Comorera implanta el libre mercado y él sabe que esa red de comités de barrio que controla la distribución de la alimentación en Barcelona, después de distribuirla gratuitamente a hospitales, a escuelas, la distribuye en los barrios con un mínimo coste para que no haya hambre en Barcelona. Eso va contra el libre mercado. Si yo quiero imponer el libre mercado, mi enemigo frontal, mi enemigo fundamental son esos comités de barrio. De un plumazo, no solo de un plumazo, cerrando la provisión de alimentos a esos comités de barrio, llevando a la Guardia Civil con enfrentamientos constantes, y además se encuentra con la paradoja de que la Consejería de Abastos no tiene una distribución propia de alimentos en Barcelona. Desde el momento en que el tema de abastos pasa a manos de Comorera y de la gente del PSUC, la situación no se resuelve y todo lo contrario. Resultado, que no se implanta la tarjeta de racionamiento en Barcelona hasta muy tarde, pero tardísimo. ¿Qué significa eso? Un caos. ¿Qué significa eso? Que no hay pan en Barcelona, que hay hambre. Que hay hambre, pero no solo por cuestiones de guerra, sino por cuestiones políticas. El PUM, que desde el momento en que sale del gobierno de la Generalitat ya no está condicionado políticamente, la CNT sí, porque está en el gobierno de Largo Caballero y está en el gobierno de la Generalitat, está mucho más condicionado. El POUM no, y el POUM ya desde enero denuncia una maniobra contrarrevolucionaria clarísima, además con un papel muy importante de la Unión Soviética.
Entonces dentro de URSS hay una contrarrevolución a toda regla y se convierte en una dictadura en cual la burocracia que emerge va eliminando cualquier opción posible o real, que culmina en los años 30 con los grandes juicios contra los viejos bolcheviques. Muchos de ellos eran aún revolucionarios, entonces era necesario eliminarles. La dinámica es esto, en cual cualquier persona que critica a Stalin es un agente de fascismo. Incluso gente que ni critica a Stalin son agentes de fascismo. El enemigo principal en eso es Trotsky, que había sido la cabeza más visible de la revolución bolchevique y la oposición más visible a Stalin. Entonces Trotsky es un agente de Hitler y los trotskistas son agentes del fascismo. Este llega al punto culminante 36-37, al mismo tiempo que la Revolución Española. Entonces fusilaron más de 600.000 personas en la URSS. A la vez que se está produciendo esta contrarrevolución, el estalinismo proyecta la idea de que la única vía para la revolución es la que se ha seguido en la URSS. Stalin no está dispuesto a consentir una revolución diferente e impone condiciones al envío de armamento. Es la única potencia dispuesta a vender armas a la República. La Unión Soviética interviene en los asuntos españoles y ello permite que el Partido Comunista vaya adquiriendo una influencia cada vez mayor en el ejército, en la vida política y prácticamente en todas partes. Importan el mismo lenguaje sobre trotskistas y fascistas. A la España republicana, el PUM son trotskistas porque son opositores, todos los trotskistas son fascistas. Ya empieza una campaña contra el PUM. Hay un tipo de hostigamiento del PUM, sobre todo fuera de Cataluña, donde el PUM era débil. Atacan sus mítines, atacan sus militantes, no a una gran escala como después, pero ya había empezado. La Unión Soviética en este momento que buscaba una alianza con las democracias occidentales para defender la Unión Soviética contra la Alemania nazi, sobre todo. La política exterior soviética pasa por el acuerdo con las democracias occidentales y, por lo tanto, cualquier cosa que perturbe ese acuerdo es considerado una traición y, por lo tanto, la revolución en España es algo que va en contra de los propósitos de la política exterior soviética. El PSUV se hace traductor de esa política bajo la dirección de dirigentes de la Internacional Comunista como Togliatti, Geroe y compañía. Libre y pacífica, la España feliz y progresiva. Camaradas. Es evidente que la conciencia de que la retaguardia en la retaguardia la revolución va perdiendo peso, la tienen muchos militantes, ¿no? Y se intenta frenar cuando se crea en enero del 37 el Frente de la Juventud Revolucionaria, que es un frente entre los jóvenes del PUM y los jóvenes libertarios. Eso es potencialmente muy importante. Organizan manifestaciones enormes, sobre todo aquí en Barcelona, en defensa de la revolución. El 4 de marzo, la Generalitat aprobó un decreto que declaraba disueltas las patrullas de control
y puso en práctica un plan de desarme de la retaguardia. El ejemplo más visible de la clase trabajadora armada en retaguardia son las patrullas de control, aunque en las patrullas de control participan todos, incluyendo los SUC y la izquierda republicana, pero claro, con la lógica de reconstruir el Estado, de unificar la policía. Y era, bueno, desarmar la retaguardia, desarmar y dejar que la revolución no pudiera defenderse si era preciso. Con lo cual, esta decisión no sentó bien a la CNT y a las organizaciones revolucionarias, que siguieron teniendo armas. El rechazo de la CNT a este decreto va a provocar una crisis de gobierno que conlleva la dimisión de la Generalitat en pleno. Es la antesala de los sucesos de mayo. Incluso hay incidentes y violencia entre policías y patrullas, ¿no? Hay detenciones y hasta asesinatos. Pero hay asesinatos de los dos bandos, ¿eh? Durante la noche, la CNT ha lanzado una propuesta para parar definitivamente los combates. Todas las organizaciones tienen que comprometerse a abandonar las barricadas, liberar los prisioneros y a no tomar ningún tipo de represalia en el futuro. La Generalitat retrasa su respuesta esperando que lleguen los guardias de asalto enviados desde el frente del Jarama, pero al amanecer acepta el alto el fuego. Companys anuncia el acuerdo alcanzado y declara solemnemente que no va a haber ni vencedores ni vencidos. Parece que se ha restablecido la normalidad diaria cuando a las 8:30 de la tarde llegan los guardias de asalto enviados por Largo Caballero. Entran a la manera de los ejércitos vencedores en una ciudad conquistada. Bueno, después de mayo 77 realmente se consolida totalmente el Estado republicano. Ya no hay dudas. De hecho, en la CNT el gobierno de la República, la izquierda socialista también. Entonces es el Partido Comunista que ha sido el que anteriormente ha puesto Largo Caballero, el que hace que caiga por un gobierno, que es el gobierno de Negrín, que está mucho más adecuado al planteamiento suyo. El control formalmente está en manos de los sectores más moderados del PSOE, con el apoyo de los comunistas, obviamente. Se consolida el poder de los comunistas en el ejército, se forma el SIM, que es el Servicio de Emergencia Militar, que es
un servicio secreto republicano, policía secreta, se forma en el verano de 1937 y tienen lazos muy cercanos con los servicios secretos soviéticos. Al mismo tiempo intervienen de forma ilegal la policía política soviética. Ponen en funcionamiento, con muchas complicidades españolas, no hay que olvidarlo. A veces parece que los rusos eran los responsables de todo. No, hay complicidades a todos los niveles en la República Española. Ponen de manifiesto este entramado de checas, de lugares de encarcelamiento clandestinos, de sitios de tortura, y que acaban en muchos casos con el asesinato puro y simple. El SIM y la Policía Secreta Soviética pondrán en funcionamiento 30 checas en Barcelona y desde ellas coordinarán la represión. A primeros de junio, ya antes del inicio de la represión brutal contra el POM, las patrullas de control han sido disueltas. Algunos comités revolucionarios, como el Comité Revolucionario de las Corts, también desaparecen. Entonces muchos de esos comités revolucionarios pasan a ser comités clandestinos. Bueno, hay la persecución de sectores más radicales, hay asesinatos, detenciones, y unas semanas después, primero se prohíbe en la prensa del POM, detiene cientos de sus afiliados y el partido tiene que entrar a la clandestinidad. Después de esto, a escondernos todos. Y así fue. Yo pasé todo el periodo de Negrín escondiéndome, subiendo y bajando del tranvía en marcha, porque habían la gente que me seguía. El 16 de junio, el comité ejecutivo al completo del POUM es detenido. Su líder, Andreu Nin, es separado de sus compañeros de partido, que son encarcelados en Valencia. Entonces le secuestraron con la idea, parece, de conseguir una confesión, estilo soviético, porque claro, los procesos de Moscú consiguen que los viejos bolcheviques admiten que son agentes del Gestapo o lo que sea, y esperan conseguir este de Nin. Hay una línea que conecta la Revolución Rusa con la Revolución Española, son parte de la misma época. La Revolución Española es al final de esta época de revoluciones. En el mayo del 37 acaba la época de las revoluciones clásicas, las revoluciones que hasta entonces se ha vivido con toda la turbulencia y la pluralidad. Ahora el movimiento obrero queda encuadrado entre comunista y socialdemócrata, mundo libre y Unión Soviética. Mayo del 37 significa la derrota de la revolución. Una vez que la CNT no ha ofrecido resistencia en Barcelona, su poder político e incluso militar se desvanece. Se habla con el Consejo de Aragón, que es un poder
un gobierno anarquista, efectivamente, ¿no? Es el poder real en una zona de muchas clasificaciones agrícolas, las más radicales de toda la experiencia de la Revolución Española, y acaban con el Consejo de Aragón, acaban con muchas de esas clasificaciones. Entonces, la represión sobre el movimiento obrero es brutal. En muchos pueblos la CNT desaparece en junio, julio, agosto. Pero los máximos dirigentes de la CNT deciden continuar con la política de colaboración. Hay un momento en que hay una escisión real que no se materializa, pero hay una escisión real entre los comités superiores y sobre todo los comités de base, los sindicalistas de base y los comités de estos de barrio. Durante todo el mes de septiembre, esos comités de barrio clandestinos que aún conservaban sus sedes, son uno a uno tomados militarmente. Y finalmente el más poderoso que queda, el más potente, el que más armas tiene, es ese comité de barrio del centro que está en el edificio de los Escolapios. El 20 de septiembre SUC y la policía de la Generalitat, ese cuerpo único de seguridad, con tanques, con ametralladoras, asaltan el edificio de los Escolapios. En septiembre, digamos que es la última resistencia armada de los comités revolucionarios. Hay una puesta en marcha a partir del verano del 37 de una justicia especial. Se crea el Tribunal Especial Espionaje y la Alta Traición. Se crean cantidad de tribunales y jueces especiales dedicados a la represión. Hay un libro importante sobre esto de Francesco De Cheo que muestra que había unos 4.000 presos de la extrema izquierda en Cataluña, ¿no? La cárcel modelo de Barcelona tiene que abrir una nueva galería para los presos antifascistas. Lo cual cosa ya es muy significativo que haya una galería en la cárcel solo para presos antifascistas. O sea que hay una puesta en funcionamiento, bueno, uso de campos de concentración. Había uno especialmente famoso por la dureza, que es Lérida, donde van a parar muchos revolucionarios y mueren muchos revolucionarios. Íbamos pintando por las fachadas Negrín, donde estanín, y entonces lo cogieron ahí la gente del PSUV, lo pusieron en la modelo y luego después lo sacaron, le hicieron cavar una fosa y allí lo asesinaron. A partir de ahí una absoluta disolución y una absoluta desafección respecto a las posibilidades revolucionarias, incluso disolución respecto a las respectivas organizaciones, ¿no? Para muchas personas ya no hay una opción colectiva, una opción revolucionaria. Un escritor como Víctor Serge, escritor belga-ruso, llega a escribir en sus memorias que después de mayo del 37 la República tiene la guerra perdida, porque difícilmente puede ganar la guerra una república que encarcela a los revolucionarios más convencidos y una república que empieza a crear un entramado de campos de concentración y de cárceles en la retaguardia para encarcelar a los más convencidos. Había una clara evidencia de que mayo del 37 implica también el inicio
vaya, una involución también en la ilusión de la gente. Cuando Franco está a las puertas de entrar en Barcelona, el Partido Comunista y el PSUC van a intentar organizar una defensa heroica, a la manera de Madrid. Pero nadie saldrá a la calle a luchar. Nadie saldrá a levantar barricadas.